Hoy quiero compartir un mensaje que titulé La libertad viene con el perdón. Quiero compartirles un dato que me va a ayudar a ilustrar lo que traigo hoy de parte del corazón de Dios y que creo que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Las Naciones Unidas, especialmente la oficina que atiende el tema de los desplazados a nivel mundial, por allá del 2016 encendió las alarmas porque jamás en la historia se había registrado tanto desplazamiento como en ese año, 2016. Más de 65 millones de personas salieron de sus lugares de origen hacia otro lugar, por supuesto, buscando refugio, buscando seguridad, buscando alimentación, etcétera. Y cuando usted lee el informe a profundidad, se da cuenta de que hay varias razones del por qué la gente sale de sus países, pero puntualmente por qué salen de sus hogares. Porque no necesariamente es que están saliendo de un país, a veces simplemente salen de una ciudad y migran hacia otro lugar donde pueden haber condiciones. Aquí mismo nosotros a nivel nacional salta muy comúnmente que algunos departamentos tienen personas que a la vuelta de los años terminan migrando a la capital o a algunos departamentos del Pacífico. Sucede comúnmente con la región central o el norte, porque en algunos casos se considera que en esta región del Pacífico se encuentran lugares de trabajo que quizás no se hallan en la zona donde viven. Pero en el informe se detalló algunas cosas importantes y se las quiero compartir. Dice que más o menos por minuto 20 personas salen de sus hogares por estas razones: conflictos bélicos, conflictos políticos, problemas económicos, problemas sociales, entendiendo problema social como violencia o inseguridad, también por desastres naturales, países donde terremotos, huracanes, etcétera, se vuelven recurrentes, evidentemente genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad. En cualquier momento puede pasar algo fatal, por lo tanto la gente toma la decisión de huir de esos lugares para tratar de tener seguridad. Pero aquí está el otro dato. Dice este reporte de que los problemas familiares también se convierten en una de las variables del por qué las personas salen de sus hogares. Y puntualmente problema del hogar en relación a los vínculos que existe entre papá y mamá, hijo, papá, hija, mamá, etcétera. En términos más sencillos, los problemas en las relaciones de la casa llevan a muchas personas a salir de esa casa, pero no solamente salen físicamente o geográficamente, sino que muchas veces, y es lo más peligroso, que salen emocionalmente. Porque puede que haya casos de gente que por razones obvias no pueden huir de una casa porque necesitan vivir ahí siempre, pero en el corazón hace tiempo que huyeron. En el corazón hace tiempo que no están ahí presentes. Viven con su papá, viven con su mamá, viven con una esposa o con un esposo, pero hace rato que en el corazón huyeron, se distanciaron de esa persona. Ya sea porque no resolvieron un tema económico, no resolvieron un tema de fidelidad, no resolvieron un tema que comenzó con algo tonto, pero se desencadenó en algo más importante, y al no resolverlo, internamente las personas se separaron. Y eso genera dolor, pero también genera que la familia se vaya destruyendo poco a poco. Y cuando ustedes van a la Biblia, hoy vamos a descubrir cómo a través de una historia que es tan conocida se puede describir lo que realmente sucede en muchos de los hogares de nuestra nación y que probablemente usted podrá identificar fácilmente lo que está sucediendo, quizás hasta en nuestra propia casa. Y me estoy refiriendo básicamente a la historia de los hermanos Jacob y Esaú. Usted conoce la historia, se la resumo rápidamente. Jacob era un muchacho que no tenía el privilegio de ser el primogénito, y ser primogénito en la cultura judía en aquella época significaba una serie de honores, de privilegios, desde económico hasta espirituales. Recibías una bendición que tus otros hermanos jamás iban a recibir. Y por esa razón y entre otras cosas,
Jacob comenzó un lío con su hermano al punto que le arrebató la primogenitura en una transacción ahí medio mañosa, pero además de eso, que fue lo más grave que hizo, le quitó la oportunidad de ser bendecido por su papá, por Isaac. Y eso generó un conflicto a tal punto que Esaú no quería saber nada de su hermano, el tramposo, el engañador, el estafador. Y eso sucede muy frecuentemente en las familias también. Familias que no se llevan por cosas que no se lograron resolver en el momento correcto. Y la vida sí o sí se va a encargar de ponernos en situaciones donde vamos a tener que aprender a resolver los conflictos. Noten que les digo aprender a resolver, no aprender a no tener conflictos. Porque los conflictos sí o sí, a nivel personal, ya sea con familiares o con amistades, personas muy cercanas, muy íntimas, de esas que tienen acceso al corazón, normalmente no se pueden evitar, porque somos seres humanos, en algún momento van a haber desacuerdos, en algún momento no vamos a estar conformes con un tipo de comportamiento o un tipo de decisión, y lamentablemente eso crea roces. Y vamos a tener que aprender a cómo resolver estos asuntos. A veces, de una manera tan fácil, lo que hacemos es simplemente huir, tomar distancia. Y es sano a veces. A veces es sano tomar distancia de personas cuya presencia provoca mucha herida emocional. A veces lo más sano que usted y yo podemos hacer en algunos casos, en algún tipo de relación, es distanciarnos de esa persona, porque quizás mantener ese vínculo produce daño. Sin embargo, el problema no es tanto la distancia física, sino la que se produce aquí en el corazón. La distancia nunca va a resolver lo que el corazón primero no resuelva. Hay cosas que creemos que se resuelven con el tiempo o con la distancia, y no se resuelve de esa forma. Se tiene que arreglar los asuntos aquí en el corazón. Y es aquí donde quiero que vean 3 áreas puntualmente que se van a dañar cuando yo no entiendo el valor de aprender a resolver conflictos en mis relaciones. Y no solamente a nivel de familia, por favor llévelo a todos los niveles donde nos desarrollamos, con amistades cercanas, con un jefe de repente, con un amigo, con un primo, etcétera. Trata de llevarlo a cada uno de sus ámbitos de relaciones. Esto es lo primero que se produce, se bloquea mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar bien con Dios y mal con las personas. Mi relación vertical con Dios siempre va a definir mis relaciones horizontales. Y no significa que siempre voy a estar bien con las personas, sino que de alguna forma mi forma de relacionarme con Dios me va a ayudar a mantener las relaciones saludables y estables con los demás. Miren lo que dice el apóstol Juan en la primera carta que él escribió. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. No puedo tener rencor en mi corazón hacia alguien y decir a la vez que yo amo mucho a Dios. Si no he resuelto aquí un asunto contra alguien, no es cierto que amo a Dios. No realmente. Se bloquea mi comunión con Dios. Número 2, se bloquean mis oraciones para que sean contestadas. Y la Biblia nos da un ejemplo en el tema de las relaciones matrimoniales. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 3, en el versículo 7, el apóstol enseña esto. Ustedes maridos, y puntualmente se está refiriendo a los esposos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Trátenla como es debido. ¿Para qué? Para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Noten qué importante se vuelve entonces mantener una relación estable y saludable, porque incluso hasta mi oración pudiera tener un estorbo en el proceso de poder dirigirme a Dios. Hay algo que quizás estaría estancando mi comunicación divina. Número 3, bloquea mi felicidad. Mi estimado, nadie puede tener asuntos sin resolver internamente y ser feliz a la vez. Uno puede decir, a mí me vale lo que la gente piense, a mí me vale que me perdone o no me perdone, a mí me vale llevarme bien o llevarme mal con la gente y yo puedo vivir feliz, yo puedo vivir bien.
Decía el pastor David Spencer, nadie puede sentirse bien y vivir mal al mismo tiempo. No se puede. Es incongruente. No podemos vivir mal y sentirnos bien a la misma vez. Ahora quiero llevarles nuevamente a la historia de Esaú y de Jacob, porque aquí vamos a extraer algunos principios que son muy importantes, que nos van a ayudar a entender la parte práctica de cómo aprender a tener libertad en nuestras relaciones. Mire por favor lo que dice el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 33. Isaac se estremeció sobremanera y exclamó. Le digo rápidamente el contexto. Cuando Esaú se da cuenta de que su hermano le quitó la bendición, Esaú llega y le explica los detalles a su papá y le dice: papá, mi hermano nos estafó, nos engañó. Él te hizo creer que era yo y tomó lo que me correspondía a mí. En ese momento es que entra este pasaje que estamos leyendo. Isaac se estremeció sobremanera y exclamó: entonces, ¿quién es el que fue a cazar y me lo trajo y comí de todo antes de que tú llegaras? Le di mi bendición y bendecido quedará. Al oír Esaú las palabras de su padre, y observen aquí lo que sucedió, lanzó un grito atroz, lleno de amargura. Eso es lo que sucede inicialmente cuando alguien nos lastima, y especialmente cuando es alguien tan cercano. Porque sabe, no duele tanto las heridas de un desconocido o de alguien con quien no tenemos vínculos muy cercanos como la de aquellos que viven en nuestra propia casa, como aquellos a los que les confiamos nuestra vida, aquellos a los que le hemos dado nuestra palabra, nuestra amistad, nuestro corazón, aquellos que tienen acceso a nuestro corazón. Cuando nos hieren, son las personas que más nos duelen y nos llenan más rápidamente, si no nos cuidamos, de amargura, como en este caso le está pasando a Esaú. Y le suplicó a su papá: dame tu bendición a mí también, padre. Pero Isaac le respondió: ha venido tu hermano con engaños y te ha robado tu bendición. Y Esaú exclamó: con razón le pusieron el nombre de Jacob, porque Jacob significa suplantador, estafador, engañador, casi todos esos sinónimos. Ya van 2 veces que me ha hecho trampa. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha arrebatado mi bendición. ¿No te queda otra bendición para mí? No tengo un hijo clamando, pidiendo, rogando que su papá le diera una bendición. Y alguien pensará: ¿cómo es posible que un papá no le puede decir: ok, hijo, ya está, te bendigo? No funcionaba así tan fácil. El valor simbólico de la oración del papá hacia el primogénito no era algo que se podía repetir así por así. Era algo que se establecía desde la primera vez que se hacía. Entonces Isaac le responde en el versículo 37: mira, lo he puesto por señor tuyo y he declarado siervos suyos a todos sus hermanos. Le he provisto de vino y trigo. ¿Qué puedo hacer ya por ti, hijo mío? Es decir, hijo, ya no puedo hacer nada. Y añade más adelante en el versículo 38, Esaú le dijo a su papá: ¿no tienes aunque sea una sola bendición para mí? ¿No tienes aunque sea una sola bendición? Bendíceme a mí también. Después Esaú se puso a llorar a gritos. Y el papá, al verlo así, al verlo destruido internamente, emocionalmente, espiritualmente, miren lo que le llega a decir. Y aquí es donde yo me pongo a pensar: tal vez mejor hubiera sido que no le hubiera dicho nada. Versículo 39. Esaú: no vivirás en buenas tierras y no recibirás mucha lluvia. Tendrás que pelear para vivir y serás esclavo de tu hermano. Sin embargo, y observen esta expresión, es el secreto que a la vuelta del mensaje se los voy a volver a recordar. Cuando decidas liberarte, te separarás de su control. El papá le está diciendo: hijo, quiero que sepa esto, tu hermano te ha hecho trampa otra vez, por segunda vez. Pero si acaso eso ha sido poco, quiero decirte que la vida va a ser difícil para vos. Entonces es el caso de la persona que ha sido lastimada por papá, por mamá, hermano, hermana, esposa, esposo, por un hijo, por una hija, y de paso le cae en combo un montón de desgracia en la vida.
Entonces es la gente que llega a decir, para empezar, la gente me traiciona. A los que les doy todo no me dan nada. Y de paso me va mal en la vida. No, aquí nací para vivir en desgracia. Es cuando uno siente que todo se le junta y salta de problema a problema, de desgracia a desgracia. Y todavía el que te pudo haber dado aliento simplemente te dice, te va a ir mal. Pero le da el secreto, y se los repito, cuando decidas liberarte, te separarás de su control. ¿Cómo se debió haber resuelto este asunto? ¿Cómo? Leí algunos libros, algunos expertos en el tema de relaciones, pastores, psicólogos, etcétera, traté de hacer un resumen de los consejos que se dan cuando uno está en problemas con otras personas. Y observe en pantalla, permítame regalarle algunos tips que nos pueden ayudar a resolver los asuntos que nos están haciendo daño quizás en este momento. Número 1, ¿cómo resolver conflictos personales? ¿Qué debió haber hecho en ese entonces Esaú o Jacob para arreglar su asunto? Noten el principio número 1, dar el primer paso. La persona que está en un asunto feo, problemático con alguien, debería de tomar la iniciativa, no esperar que el otro, aunque sea para nosotros el culpable, no esperar que sea él o ella la que venga a pedirnos perdón. Debemos aprender a tomar la iniciativa para resolver lo que se tenga que resolver. Jamás espere que sea otro. Eso es muy difícil, especialmente cuando uno está encerrado en el pensamiento de que yo tengo la razón. Sería humillarme, sería ir a decir que él está en lo correcto y yo he estado incorrecto. Y cuesta muchas veces aprender humildad. Se requiere humildad para resolver asuntos de relaciones. Número 2, pidiendo a Dios sabiduría. No siempre es suficiente que yo tome la iniciativa. Ok, si yo voy a ir a pedir perdón, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué tono lo voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer solo o acompañado? ¿En qué fecha? ¿En qué momento? Tengo que pensar todo literalmente. No solamente es importante saber qué hacer, sino cómo hacerlo, mis estimados. Esto la Biblia le llama sabiduría y prudencia. El sabio sabe qué hacer, el prudente sabe cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Cuando yo junto estos dos elementos, estas dos virtudes, mi vida puede tener mucho éxito. Sabiduría y prudencia, saber qué hacer y saber cuándo y cómo hacerlo. Y para eso se requiere que oremos y pidamos consejos siempre. Vayamos donde personas que nos ayuden y nos digan, yo creo que deberías de ir en tal momento, yo creo que pudieras decirle esto, yo creo que pudiera hacer aquello. Hay que ser sabios al momento de ir a pedir perdón, a resolver un conflicto personal. Número 3, reconociendo mi responsabilidad. Porque en un conflicto hay dos, mis estimados. Y aunque yo pueda pensar de que es la otra persona la que ha tenido más responsabilidad, yo tengo la mía también. No siempre nos gusta asumir nuestro papel de responsables, pero tenemos que aprender a ver en qué áreas yo me he equivocado, en qué áreas yo tengo que asumir un cambio de comportamiento, de actitud. Número 4, aprendamos a escuchar el dolor y la perspectiva de la otra persona. Porque recuerde que los conflictos nacen muchas veces porque el otro piensa diferente a mí, mira las cosas diferente a mí, no está de acuerdo con mi forma de ver las cosas. Y a veces el hecho de no tratar de comprender el cómo mira el otro nos lleva simplemente a tener constantes fricciones. Nos cuesta comprender al otro. Tenemos que aprender a escuchar su dolor. Usted dirá, pero si fue una tontería lo que le dolió. Para usted tal vez, pero para el otro habrá sido algo muy importante, muy grave. Tendrá asuntos que resolver, tal vez lo sobredimensionó, sí, pero tenemos que aprender a escuchar el dolor de la otra persona. Consejo número 5, tenemos que aprender a decir la verdad con tacto. Aprender a decir la verdad con tacto. Hay algunas personas que dicen, yo digo las cosas como son. Eso no es ser honesto, eso es ser grosero.
Podemos aprender a decir las cosas como son, pero con amor. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. ¿Qué traen nuestras palabras? ¿Cómo suenan nuestras palabras? ¿Alivio o más dolor? Y el sexto consejo que le quiero dejar: enfocarse en la reconciliación y no en la resolución. A veces pareciera que lo más importante es resolver aquello que nos llevó al conflicto, cuando en realidad, ¿sabe qué es lo más importante? Que haya reconciliación entre las personas. La reconciliación tiene que ver con restablecer la relación, es decir, ir más allá del problema que no se logró resolver. Porque puede que yo resuelva el asunto que comenzó el problema, que comenzó el conflicto, pero la relación se quebró para siempre. Puede que se llegue a concluir de que yo tenía razón, ¿se das cuenta? ¿Te das cuenta? Y se acabó el problema, pero el conflicto entre las personas continuó. Porque se enfocaron en el caso que los llevó a estar mal y no en entenderse, en amarse y en perdonarse. Y lamentablemente tampoco funciona así. Lo importante es cómo vuelvo a construir la relación que se destruyó. Y eso cuesta más. Porque otra vez nos enfocamos en que quién tiene la razón, como dice el famoso programa de televisión. No se trata de quién tiene la razón. Se trata de quién está dispuesto a reconciliarse en su relación con el otro. Cuando usted va a la misma historia que les estaba comentando de Esaú y de Jacob, se va a dar cuenta de forma interesante que muchos de estos principios ellos lo aplicaron. Y la persona que menos se lo espera fue uno de los que más lo aplicó, de hecho. Y aquí quiero ir leyendo lo que las escrituras nos dicen de forma muy específica, muy literal, porque hay detalles que son claves, que no quisiera que se pierda. Después de que Esaú se haya enojado tanto en su corazón en contra de su hermano, él fue tan amargado en el momento, se llenó de tanta amargura que literalmente luego que el papá le dijo te va a ir mal en la vida, te va a ir mal en la vida, luego de eso él salió de ahí, se casó con una mujer que no debía de casarse. Es la gente que herida en el alma, herida en el corazón, comienza a tomar decisiones simplemente para ver si de esa forma le hace sentir mal al otro, por venganza. Y Esaú fue así, movido por el odio, movido por la amargura, comenzó a hacer locuras en su vida. Y pasaron 20 años. Jacob, como usted recordará, Jacob se fue a vivir a otro lado, huyendo, claro, de su hermano porque lo quería matar. Y encontró a un hombre que se llamaba Labán, y Labán tenía algunas hijas, y le gustó una, recordarán ustedes, le gustó Raquel, pero el suegro se la montó y le dio a Lea, la mayor, la que no le gustaba a él, pero por un tema de tradición, pues el hombre tenía que estar con Lea primeramente para luego poder estar con la mujer que realmente le gustaba, que amaba a él, que era Raquel. Pasó el tiempo. Y noten lo siguiente, a Jacob le comienza un problema con el suegro. Qué interesante, el que no sabe resolver sus conflictos personales y huye, se va a volver a encontrar con alguien con quien pelearse. Porque el patrón se va a repetir. Y se repitió con el suegro. ¿Y con qué suegro se repitió? Porque Labán sí le salió más vivo. Finalmente Labán lo quería matar. Y Jacob se encuentra en una encrucijada. Ya su esposa Lea y Raquel con sus hijos ya estaban grandes, por supuesto. Ya Jacob no era un niñito, no era un chavalito, ya era un hombre mayor de edad, por supuesto, ya con canas. Y él regresa y él dice, no puedo seguir viviendo en la casa de mi suegro, porque vivía en la casa del suegro. No puedo vivir en la casa del suegro, mi suegro me quiere matar.
me tengo que regresar a la tierra de donde yo soy. Pero el problema es que ahí vivían, ¿saben quién? Esaú, su hermano. Es interesante, ni la distancia ni el tiempo había resuelto el temor que él tenía adentro, que su hermano probablemente todavía lo quería matar. Es quizás el temor que él tenía. Entonces observen, pero él dice, ok, si me quedo, mi suegro me mata, si me voy, me va a matar mi hermano. Mejor me voy esperando que tal vez no me mate aquel. Y se va. Dice Génesis 32, versículo 3. Jacob, y noten esto, él fue vivo, se preparó. Como sabe que le podía ir mal con su hermano Esaú, mandó unos mensajeros a donde estaba Esaú. Les dijo, este es el recado que manda Jacob a su hermano a través de mensajeros. Díganle esto a mi señor Esaú. Su siervo Jacob le manda decir, he vivido con Labán todos estos años. Tengo ganado, burro, oveja, esclavo y esclava. Mi señor te mandó este mensaje para pedir que nos aceptes. Noten qué manipulador llega. Vayan a decirle a mi hermano que tengo mucho animalito, ¿oyeron? Díganle que tengo mucho animalito. Versículo 6. Los mensajeros volvieron a donde estaba Jacob y le dijeron, fuimos a donde estaba tu hermano Esaú. Él y 400 hombres saldrán a recibirte. Jacob se atemorizó mucho y se angustió. Es decir, no soy mi hermano, me va a meter contra 400. Versículo 13. Jacob pasó la noche ahí. Después escogió entre lo que tenía. El hombre estaba dispuesto a ganarse a su hermano de una forma incorrecta, como notarán. Después escogió entre lo que tenía un regalo para su hermano Esaú. Tomó 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Estaba dispuesto a hacer todo lo posible. Puso cada rebaño por separado a cargo de uno de sus esclavos. Después le dijo a sus esclavos, vayan delante de mí y dejen un espacio entre cada rebaño. Observe la estrategia. Jacob le ordenó al primer esclavo, a ver, cuando te encontres con mi hermano Esaú y te pregunte a quién le perteneces, a dónde vas, de quién son los animales que llevas ahí, tú le responderás, pertenecen a su siervo Jacob, son un regalo que él envía. Mire, ahí viene él detrás de mí, eso le va a decir. Después les ordenó al segundo, al tercero y a todos los esclavos que llevaban cada rebaño. Todos le dirán eso mismo a Esaú cuando se encuentren con él. También le dirán, mire ahí viene su siervo Jacob detrás de nosotros. Los puso por grupito. Si con este no lo conquisto, pues tal vez con este y con este. Cada grupito con un montón de animales para tratar de ganarse el corazón de su hermano. Otra vez manipulando. Versículo 20. También le dirán, mire ahí viene su siervo Jacob detrás de nosotros. Jacob pensó. Y observe la forma incorrecta en la que a veces queremos resolver los conflictos. Voy a calmarlo con los regalos que le mando por delante. ¿Cuántos padres quieren pedir perdón a sus hijos dándoles regalos? Esposos, arrepintiéndose de sus pecados con sus esposas, dándole un regalo. No pidiendo perdón, sino intentando comprar cariño. Cuando se pudiera resolver diciendo perdón. Pero se quiere comprar el perdón. Y no funciona así, mis estimados. De manera que envió los regalos antes que él y pasó la noche ahí en su campamento. Se levanta y comienza a caminar Jacob. Entonces, cuando iba caminando, levantó la vista en dirección donde estaba su hermano. Y vio a Esaú a lo lejos, claro, quien se acercaba con sus 400 hombres. Se le venía el apocalipsis a él. Por eso repartió, y note lo que hace casi como, bueno, si voy a morir, vamos a repartir a la familia, dice. Repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas. Y observe la forma en que los repartió. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas. Y van a morir los primeros que sean las esclavas. Con sus hijos, los hijos que tenía él con las esclavas. Y luego, noten si acaso no fue con ingenio lo que hizo él. Luego dice, después a Lea con sus hijos, la que no le gustaba. Y por último, a la que realmente era el amor de su vida, Raquel, con José, el hijo. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el cuello 7 veces delante de él. Entonces, dice el versículo 4, Esaú corrió a su encuentro, y aquí viene la parte interesante. Lo abrazó alrededor de su cuello, puso los brazos alrededor de su cuello
y lo besó. Pero ¿quién corrió a quién? Esaú. La pregunta era, ¿quién era el amargado? Esaú. ¿Quién era al que le habían causado daño? Esaú. ¿Quién fue el traidor? Jacob. ¿Quién debió haber tomado la iniciativa para pedir perdón? Jacob. La Biblia no nos da el detalle, pero algo sucedió en la vida de Esaú durante todo ese tiempo, que cuando miró a su hermano salió corriendo para buscarle, abrazarlo, tomarlo del cuello y comenzar a besarle y comenzar a llorar después de más de 20 años. El traicionado y el traidor juntos. Y observe lo que sucede más adelante. Versículo 5. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Es casi como alguien alegre de ver a su hermano. ¿Quiénes son esas personas que vienen contigo? Y le dice Jacob: son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo. Contestó Jacob: por favor, no me los maté. Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado. Y luego le dice, versículo 6, después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel y ambos se inclinaron ante él. ¿Quién era el que iba a estar inclinado a quién? En teoría iba a ser Esaú, a Jacob. Y le dice después Esaú a Jacob: ¿y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Antes del encuentro, ustedes recuerdan a los esclavos que iban con el montón de animalitos. Entonces Esaú seguramente pasó, los quedó viendo. ¿Y todos esos animales? ¿Qué era?, pregunta Esaú. Y le responde Jacob: son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad. Hermano mío, y aquí viene la respuesta sorprendente de Esaú: hermano mío, yo tengo más que suficiente. Hey, ¿qué es lo que dijo Isaías cuando lo bendijo? ¿Recuerdan? No vivirás en buenas tierras y no recibirás mucha lluvia. Tendrás que pelear para vivir y serás esclavo de tu hermano. Y ahora dice que tiene todo lo que requiere. Tiene todo lo que necesita. Le está diciendo: tengo más que suficiente. Guarda para ti lo que tienes. Es decir, Jacob, gracias por tus regalos, pero yo tengo más que suficiente. Es decir, ¿sabes qué? En la vida me va bien, hermano. Me va muy bien. No, insistió Jacob, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio, dice, es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios, porque es precisamente lo que sucede en el corazón y en el rostro de alguien que ha resuelto la amargura que carga en el corazón. Si hay algo que nos asemeja más a Cristo, mis estimados y estimadas, ¿saben qué es? El perdón. De hecho, él, estando en la cruz, soltó una de las 7 frases tan recordadas: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y literalmente Cristo, Dios en la tierra, aquí lo estamos viendo a través de Esaú. Jacob lo estaba identificando, lo estaba reconociendo. Tu rostro es casi como el de Dios. Algo cambia en la vida de la persona que sabe perdonar. Algo cambia. Su personalidad, su rostro, se nota. Se nota. No basta decir: no, ya lo perdoné. Pero se nota cuando realmente hemos resuelto el asunto en el corazón. Y añade: por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido
muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo, dice la Biblia. Hace algunos años leí esta frase que me gustó mucho. Perdonar es poner a un prisionero en libertad y darte cuenta que el prisionero era vos. Mucha gente dice, es que yo le haría un favor si lo perdono. Me lo hago yo mismo, en realidad. Perdonar es poner a un prisionero en libertad y darme cuenta que después de todo, el que estaba preso era yo. Es lo peor que nos puede pasar. Cada uno tendrá una historia. Aquellos que han sufrido con el tema de las heridas, los traumas, personas que te han herido, tendrán sus propias historias. Y no las intento minimizar, no las voy a intentar poner en una condición pequeña, insignificante, serán muy duras. Sin embargo, ¿saben? Si Cristo estando en una cruz estuvo dispuesto a decir, perdónalos, ¿qué pecado más grande existe que querer ver muerto al Hijo de Dios? Querer ver muerto al Hijo de Dios. Y que ese hijo llegue a decir, Señor, tranquilo, ¿viste? No saben lo que hacen. Es probable que lo que nos hayan hecho ha sido muy duro, muy difícil de resolver. No pretendo que parezca fácil. Pero si realmente usted y yo queremos ser libres, es aprendiendo a perdonar. De ahí que regreso a lo que Jacob escuchó, escuchó de parte de su papá, Isaac. Recuerda, le dije que al final lo íbamos a ver. Cuando le dijo, hey, te va a ir mal, la tierra no te va a dar lo que vos querés, pero le terminó por decir, cuando decidas liberarte, te separarás de su control. La decisión es de cada uno. Lo que usted decide perdonar le va a dar libertad cada vez más. Si hoy está escuchando la voz de Dios en su corazón y le ha traído a memoria algo que no ha resuelto aquí y que ha pensado que por el tiempo, la distancia o porque ni siquiera lo recordaba, porque a veces pensamos que como ya ni está en memoria, ya lo resolví. La vida se encarga de recordarnos algunas cosas para decirnos de que no hemos resuelto el asunto. Y va a ser importante que lo hagamos con sabiduría, con prudencia, etc. Pero no podemos caminar por la vida como esclavos, porque la amargura, el rencor y el odio nos va a encadenar toda la vida y va a hacer nuestra vida miserable, tal y como se la había predicho Isaac a Esaú. Salvo que usted y yo decidamos ser libres.